¿No se está viendo la presentación? Dame un segundo, ya la pongo. Listo, entonces, para empezar a hablar un poquito sobre el tema, hablemos un poquito primero de la historia. Hacia 1724 se registró el primer caso de perforación esofágica, que lo describió el señor Hermann Boerhaave, quien realizó una autopsia en el barón von Weissendt después de que éste había desarrollado un fuerte dolor torácico después de tener muchos episodios eméticos fuertes posterior a una comida abundante que le provocó la muerte. Hacia 1952, el señor Freifogel describió el primer caso de la perforación esofágica en un recién nacido. Estos dos primeros casos registrados son ejemplos de perforación espontánea del esófago. Sin embargo, se sabe que hoy en día la causa más común de perforación esofágica en niños es la iatrogénica, por lo que hacia 1961 fue el año en el que se registró el primer caso de perforación esofágica por una lesión iatrogénica. En este caso fue en una recién nacida a término a las 28 horas de vida por una lesión en el tercio distal del esófago por un catéter utilizado para succión respiratoria. Este caso fue reparado mediante una toracotomía derecha. En cuanto a la anatomía, pues sabemos que el esófago es un conducto músculo membranoso que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros y que va a ser el encargado de transportar los alimentos desde la hipofaringe hasta el cardias gástrico. Se conocen que tienen tres segmentos. El primer segmento es el cervical, que va a comenzar desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta la escotadura external con una longitud aproximada de 5 a 6 centímetros. El segundo segmento es el segmento torácico, que va desde la escotadura external hasta el hiato diafragmático. Y el tercer segmento es el abdominal, que es el más corto, que va desde el hiato diafragmático hasta el cardias en la parte de la unión gastroesofágica. La anterior, un momentico, por favor. La luz esofágica, pues, tiene tres zonas de estrechamiento fisiológico importantes que vamos a tenerlas en cuenta porque en estas zonas es donde se van a ver los puntos de mayor riesgo de perforación. Son tres zonas. El primero es el músculo cricofaríngeo a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, que va a tener una longitud de entre 1.2 a 1.5 centímetros y se va a encontrar a unos 15 centímetros de la cavidad oral. El segundo es la constricción broncoaórtica o la impronta del arco aórtico, que se va a encontrar a unos 25 centímetros de la cavidad oral y va a tener una longitud aproximada de 40 a 50 milímetros. Y el tercero, pues la unión gastroesofágica por el paso del diafragma con una longitud de 10 a 20 milímetros. Entonces, ¿cómo definimos la perforación esofágica? Esta se define como un desgarro total de las capas mucosa y muscular del esófago por un aumento repentino de la presión esofágica que conduce a la posible exposición de espacios mediastínicos e intraperitoneales hasta contenidos y microorganismos gastrointestinales. Hay que recordar que el esófago, no se lo dije anteriormente, pero hay que recordar que el esófago carece de serosa y este también va a ser un punto importante que va como a ayudar a que en estos puntos que les mencioné también haya mayor riesgo de perforación. En cuanto a la epidemiología, entonces, las perforaciones esofágicas en general son raras, tienen una incidencia de 3.1 por 1.000.000 personas por año. Puede ser difícil de diagnosticar y obviamente por eso difícil de tratar. La mortalidad general se asocia hasta de un 20 a un 30%. Sin embargo, el tratamiento retardado por más de 24 horas después del diagnóstico o más de 24 horas después de realizar la perforación esofágica puede aumentar la mortalidad hasta en un 50%. En cuanto a la etiología, pues se sabe que el aumento de la presión intraluminal en los sitios anatómicos de estrechamiento que hablamos anteriormente, así como los sitios estrechados por alguna enfermedad maligna o por cuerpos extraños o alguna disfunción fisiológica, pues puede provocar una ruptura del esófago. Sin embargo, más de la mitad de las perforaciones esofágicas que se ven hoy en día, tanto en adultos como en niños, son iatrogénicas y la mayoría de ellos ocurren durante alguna endoscopia.
Las lesiones documentadas iatrogénicas en los niños se pueden ver en un 71 hasta un 84%. Y esta causa iatrogénica más común generalmente se da en las dilataciones esofágicas a causa de alguna estenosis. Sin embargo, en la población neonatal, una de las causas más comunes es pues, la colocación de sondas nasogástricas. Hay algunos otros síndromes o algunas otras causas que son variadas y son abundantes. En la tabla vemos pues la mayoría, sin embargo, el 15% pueden ser por perforaciones esofágicas espontáneas, conocido como síndrome de Boerhaave. El 12% puede corresponder a la ingestión de cuerpos extraños, el trauma puede llegar a ser hasta un 9% y las lesiones intraoperatorias hasta un 2%. Generalmente pues no vemos casos de malignidad en el paciente pediátrico, pero en el paciente adulto puede llegar a corresponder a un 1%. En cuanto a la clínica, pues la clínica va a estar determinada según la causa de la perforación esofágica, la localización de la lesión, ya sea en alguno de los 3 segmentos anatómicos que habíamos hablado, la edad del paciente y el intervalo entre la perforación y el diagnóstico de perforación esofágica. Entonces, los pacientes pediátricos, la localización más común es en el esófago torácico, y pues generalmente van a darse 3 signos clínicos que son la disfagia, la fiebre y la disnea. Si quieres pasar un momentico a la siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la perforación esofágica cervical, esta va a ser generalmente menos grave porque la propagación de la contaminación desde el espacio retroesofágico al mediastino va a ser un poco más lento. Entonces, este va a permitir que el paciente pues tenga una clínica no tan grave como la vamos a ver en los pacientes que tengan perforaciones esofágicas a nivel torácico o abdominal. Generalmente puede desarrollarse o puede presentarse con un dolor en el cuello, disfagia, disfonía, regurgitación o enfisema subcutáneo. En cuanto a las perforaciones esofágicas a nivel torácico, estas sí van a contaminar rápidamente el mediastino, por lo que los pacientes generalmente van a entrar en shock o en una sepsis en cuestión de horas, va a ser mucho más rápido que en una perforación cervical. Y se puede presentar también como taquicardia, dolor torácico, taquipnea, fiebre, leucocitosis, derrame pleural y mediastinitis. En cuanto a la perforación esofágica a nivel abdominal, también va a ser más rápida que la cervical y se puede presentar como peritonitis, un dolor referido al hombro u omalgia, y pues los signos sistémicos van a ser más rápidos. Hay una triada que generalmente se describe en los casos de perforación esofágica espontánea, en el síndrome de Boerhaave, que es la triada de Mackler, que se presenta como dolor torácico, vómitos y enfisema subcutáneo. Sin embargo, tenemos que recordar que esta triada se presenta hasta al menos del 30% de los pacientes. Como habíamos hablado, también es importante tener en cuenta la edad en el que pues tenemos a nuestro paciente. Los neonatos generalmente van a presentarse con hipersalivación, tos, cianosis, asfixia y dificultad respiratoria. Siempre también hay que tener en cuenta que generalmente hay algún antecedente de intubaciones orotraqueales difíciles o colocaciones de sondas nasogástricas también con difícil paso. Entonces, generalmente cuando un paciente va a presentar estos síntomas y hayamos tenido un antecedente de intubación orotraqueal o de pasos de sondas nasogástricas, pues sí debemos pensar en una perforación esofágica. En cuanto a las imágenes, pues la radiografía de tórax va a ser útil para un diagnóstico inicial. Puede mostrar la ubicación anómala de una sonda nasogástrica, neumotórax, derrame pleural o neumomediastino. Sin embargo, pueden ser normales, generalmente van en un 11%, pero pueden llegar hasta un 33% de normalidad. En algunos casos, pues necesitamos algunos estudios con medio hidrosoluble o con medio hidrosoluble para identificar exactamente el punto de la lesión. Entonces, muchas veces, sigue la siguiente. En esta podemos ver 3 imágenes diferentes de una perforación con neumoperitoneo, el segundo con un neumotórax derecho y el tercero con un derrame pleural. Sin embargo, pues generalmente no nos quedamos solamente con la radiografía de tórax porque hay muchas enfermedades que pueden
tener estos signos, perdón. Entonces, generalmente requerimos un esofagograma con contraste. Pasa a la siguiente, por favor. Que generalmente sí va a establecer el diagnóstico de la perforación esofágica y nos va a revelar en dónde está la ubicación y qué tan extensa es la perforación, viendo pues la extravasación del medio de contraste. La sensibilidad del esofagograma pues va a estar determinada tanto en el tamaño como en la ubicación de la perforación. Y hay que recordar que también puede tener falsos negativos hasta en un 10%. Se puede realizar tanto con medio hidrosoluble en pacientes que tengan sospecha de perforación esofágica generalmente espontánea. Sin embargo, cuando el estudio con medio hidrosoluble es negativo, también se puede realizar un esofagograma con bario. Sigue a la siguiente, por favor. El tercer estudio de imagen que tenemos y que nos puede servir para diagnosticar la perforación esofágica es la tomografía de tórax. Sirven para aquellas perforaciones que son difíciles de localizar o diagnosticar. Generalmente vamos a encontrar que hay aire extraluminal en los tejidos blandos, sobre todo a nivel del mediastino, o hay engrosamiento esofágico, o hay alguna colección hidroaérea mediastínica o paramediastínica que nos pueden, pues, decir que puede haber alguna colección que esté en contigüidad con el espacio, con el esófago y en el espacio pleural o hacia el mediastino. No es muy sensible para el diagnóstico de la perforación esofágica, pero sí también nos puede ayudar para evaluar las otras estructuras adyacentes y circundantes, así como para evaluar la contaminación mediastínica o pleural o excluir algunos diagnósticos diferenciales. En cuanto a la endoscopia, aunque se puede utilizar también para hacer el diagnóstico, generalmente no identifica el sitio exacto a veces de la perforación hasta en un 50% de los casos. Y no se recomienda para el diagnóstico, pues por el riesgo que lleva de empeorar la lesión, de aumentar la perforación, y pues es menos precisa que en los estudios que hemos hablado que generalmente tienen medio de contraste. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues ya habíamos hablado que la mortalidad puede aumentar cuando retrasamos el diagnóstico más de 24 horas y puede llegar a ser hasta un 27% e incluso en pacientes pediátricos hasta un 50% cuando el retraso es más de 24 horas. Sin embargo, siempre hay que descartar, antes de pensar en una perforación esofágica, algunas otras causas que sean más comunes, como por ejemplo neumonías, derrames pleurales, empiemas, neumotórax, incluso hasta disecciones aórticas. En cuanto al manejo inicial, pues una vez que se sospecha que el paciente tiene una perforación esofágica, ya hemos descartado otras causas de algunos signos radiológicos, por ejemplo, que nos haya mostrado la radiografía o las tomografías, y tenemos un diagnóstico certero, pues podemos iniciar primero con nada oral, segundo con la reanimación hídrica, que puede ser ya sea con solución salina, isotónica o con lactato de Ringer por vía endovenosa. Inicialmente, antibiótico de terapia puede ser con ampicilina sulbactam o piperacillina tazobactam o algún carbapenémico que nos van a cubrir tanto aerobios como anaerobios. Y pues en el caso de que de pronto el paciente tenga hipersensibilidad a beta-lactámicos, pues podemos usar clindamicina. En algunos casos también se justifica la cobertura con antimicóticos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hospitalización prolongada o que han recibido múltiples tratamientos antibióticos previos o tratamientos de largo plazo, o pacientes que tengan una inmunosupresión de base. Debemos iniciar nutrición parenteral. Muchos de estos pacientes requieren traslado a la unidad de cuidados intensivos para monitoreo hemodinámico continuo, y pues la radiografía que ya en este momento la deberíamos tener en laboratorios de extensión. Pero entonces, si ese era el manejo inicial, ¿cuál es el manejo definitivo? Entonces, en pacientes con la sospecha de perforación esofágica, ya habíamos hablado lo importante que es realizar el diagnóstico antes de las 24 horas. Entonces, la escogencia de ya sea un manejo médico definitivo o un manejo quirúrgico también va a depender de cuándo hicimos nosotros el diagnóstico y de cómo está el paciente. Este es un artículo que
que describió un análisis retrospectivo de muchos casos de perforación esofágica en 11 centros de cirugía esofágica, tanto en Europa como en Asia, hacia los años de 1990, incluyeron perforaciones espontáneas y iatrogénicas y traumáticas. El objetivo de este estudio fue evaluar si esta tabla que tenemos acá, que es un score de severidad de Pittsburgh para perforación esofágica, nos podía ayudar a identificar cuáles pacientes podíamos tratar con manejo conservador y cuáles pacientes podíamos llevar a manejo quirúrgico. Tenía diferentes variables, entre ellas la edad del paciente, pues pacientes mayores de 75 años, que tengan leucocitosis, algunos hallazgos radiológicos, algunos signos clínicos como fiebre o compromiso respiratorio, el tiempo del diagnóstico, historia de cáncer o historia de hipotensión. Cada uno daba una puntuación aparte y tenían al final una puntuación. Si era menor de 3, se podía dar un manejo conservador. Si era de 3 a 5, podíamos estar en una duda si podemos hacer un manejo conservador o un manejo quirúrgico, y aquellas puntuaciones mayor de 5, pues definitivamente un manejo quirúrgico. En este estudio se recopilaron 288 pacientes con perforaciones esofágicas, y acá se trataron 200 pacientes con manejo quirúrgico y 88 pacientes, que eran aproximadamente un 31% con manejo médico. ¿Qué resultados pues mostraba? Demostró que tenía un indicador, que esta tabla era un indicador fiable para la severidad de perforación esofágica, y que los grupos de bajo riesgo, es decir, los grupos que tenían una puntuación menor o igual a 2 o pues menor de 3, podían ser fácilmente tratados con manejo médico. Esta es una imagen que nos mostraba también este mismo artículo, en donde nos decía, listo, ya tenemos a nuestro paciente con un diagnóstico de perforación esofágica, le hicimos nuestra escala de Pittsburgh. Entonces, si tenía de 0 a 2 y tenía una fuga contenida, lo podíamos tratar médicamente, no era necesario llevarlo a manejo quirúrgico, puede ser solamente con drenaje, antibiótico-terapia, nave oral, como ya habíamos hablado antes. Si teníamos un paciente con una puntuación de 3 a 5, pues individualizarlo obviamente, descartar también que no tuvieran antecedentes de malignidad. Si tenía una fuga contenida, en este caso, como es el punto de no sabemos si es manejo médico quirúrgico, si tenía una perforación contenida, podíamos darle manejo conservador. En cambio, si tenía una perforación no contenida o una sepsis o sintomatología pues general, ya considerar realizar esofaguectomía de emergencia en caso de que fuera grande, o reparo primario, que la vamos a ver más adelante, o reparo con DREN o reparo endoscópico. Y pues el paciente que ya tenga una puntuación mayor de 5, también individualizarlo, generalmente pues llevado a manejo endoscópico o a manejo quirúrgico abierto. Esta es otro estudio en el que nos mostraba el manejo no operativo de la perforación esofágica. Es un estudio reciente en donde estudiaron 7 pacientes solamente neonatos. Si quieres pasar a la siguiente. En donde a todos se le dio manejo no quirúrgico. Se identificaron 17 niños en primera instancia con diagnóstico de perforación esofágica. Al principio se excluyeron 10 pacientes, todos mayores a un mes, pues porque no era el objetivo del estudio. Se revisaron solamente 7 pacientes que incluían los criterios de inclusión, 4 eran pacientes masculinos, 3 eran femeninos, todos eran prematuros y tenían una edad gestacional promedio de 27 semanas, y esto era un punto negativo en este estudio porque pues no sabemos si la mortalidad que reflejaba este estudio era por la edad gestacional tan pequeña que tenían estos pacientes o por la perforación esofágica. 5 de estos pacientes fueron diagnosticados en la primera semana de vida, con un diagnóstico generalmente a los 4 días de vida. Se observó una incidencia de 0.05 en todas las admisiones de las UCI neonatales en las que se realizaron los estudios. El tratamiento que le realizaron a estos pacientes, inicialmente todos llevaron a un manejo médico, sin embargo, muchos terminaron también en manejo quirúrgico, tanto por vía torácica como por vía cervical, como por vía
abdominal, dependiendo de la zona de perforación. Sin embargo, sí se encontró un aumento en la mortalidad, como les había dicho, no sabemos si es por la edad en la edad que tenían estos pacientes o por el riesgo de perforación. Las complicaciones que tenían observadas fueron neumotoras, neumoperitoneo, y tuvo una mortalidad en general del 43%. Siguiente. Entonces, el tratamiento quirúrgico, como ya habíamos hablado, dentro de las primeras 24 horas se puede realizar un tratamiento quirúrgico con un cierre primario. El reparo directo y el drenaje del mediastino o el drenaje de la cavidad pleural pues van a minimizar el riesgo de la contaminación e infección más extensa, pero pues obviamente va a depender de la localización de la perforación esofágica y pues de la preferencia del cirujano. Muchas veces no solamente se realiza un cierre primario, sino también se realiza un flap, generalmente de piplón, para cubrir este cierre primario. Y muchos pacientes que se someten a la laparotomía van a requerir gastrostomía o yeyunostomía para drenaje y nutrición. Entonces, en cuanto al cierre primario, si se encuentra a nivel torácico, se puede realizar un procedimiento de manera pues abierta o video asistida. Es importante saber que si se lleva a cabo el procedimiento del cierre primario durante las primeras 24 horas, aún así existe un riesgo de fuga hasta el 20%. Sin embargo, este riesgo de fuga puede aumentar hasta en un 50% en aquellos pacientes que se realiza del cierre después de las 24 horas. El primer enfoque que generalmente se prefiere es la toracotomía, con una sutura simple o con un colgajo, como ya lo hemos hablado anteriormente, pero pues también se puede llevar a un manejo video asistido que ha demostrado tener menor dolor, disminución del sangrado y disminución de la tasa de los días de hospitalización. Así como disminución de la morbilidad en cuanto a las complicaciones respiratorias y por la ausencia de expansión de las costillas. Siempre hay que tener en cuenta que para realizar el cierre primario de las perforaciones esofágicas debe realizarse un cierre libre de tensión en un tejido sano y puede hacerse en 1 o 2 planos. Generalmente, pues nosotros en adultos preferimos 2 planos, pero los estudios han demostrado que puede ser de 1 a 2 planos. Existen otras alternativas también, no solamente el cierre primario, y estas alternativas también van a depender del tiempo que tenga la perforación esofágica. Si la perforación ya tiene más de 24 horas, pues hay que recordar que es un tejido con mucho edema, un tejido friable, que no va a ser muchas veces fácil realizar el cierre primario de este tejido, por lo que hay veces que se prefiere realizar esofagostomías, en donde se va a realizar un cierre de la perforación esofágica por segunda intención, y también se puede realizar o se puede utilizar los tubos en T, que van a resultar en la formación de fístulas controladas, y van a permitirnos también pues tener una ruta de drenaje para las secreciones tanto esofágicas como los materiales gástricos. Este fue otro estudio que se publicó en el 2016, en el que hablan de la perforación esofágica tanto en pacientes neonatos como en pediátricos. En este se explicaba que las indicaciones quirúrgicas generalmente van a reservarse en aquellos pacientes que tengan un deterioro clínico, que tengan una persistencia de fuga a pesar del tratamiento de herramienta intrapleural, con una sepsis franca o una mediastinitis, o que tengan formación de abscesos o fugas masivas o persistentes después de los manejos iniciales, ya sea por un manejo médico. Generalmente, entonces, bueno, también nos da como una guía de qué hacer cuando tenemos una perforación esofágica. Después de la identificación de la perforación y de realizar los estudios de extensión para la identificación y ver la extensión de la misma, pues tenemos que ver qué tan estable está el paciente, cuál es la edad del mismo, si tiene antecedentes o no de alguna malignidad en el esófago, si tiene fugas contenidas o no, y de ahí vamos a determinar entonces si el manejo es médico o quirúrgico. El manejo médico, como ya lo habíamos hablado, pues no cambia: descompresión gástrica, nada oral, antibióticos, nutrición parenteral y drenaje pleural en caso de requerirlo.
Y el manejo quirúrgico, pues ya sea a nivel de la perforación cervical o torácica y abdominal. Generalmente los pacientes que tienen pues perforaciones cervicales pueden ser manejados solamente con drenaje. Sin embargo, los pacientes con perforaciones torácicas o abdominales, como ya habíamos visto, generalmente están más inestables, deben sí requerir un manejo quirúrgico pues por diferentes vías de abordaje. Entonces, pues en la localización de la lesión siempre nos va a definir la vía de abordaje. La siguiente. En cuanto al manejo endoscópico, pues hay que tener en cuenta que este manejo para la perforación esofágica se viene dando desde 1995. Se utilizó por primera vez un stent, en ese momento era autoexpansible cubierto de plástico. El paciente en el que se utilizó en ese momento fue dado de alta a los 15 días, sin embargo, reingresó por una hematemesis masiva como un resultado de la necrosis esofágica después de las 8 semanas del procedimiento. Sin embargo, el uso de este stent pues, permitió que se realizaran más estudios, identificando ahora o pues viendo ahora que hay muchos stents, como muchos otros materiales que vamos a hablar más adelante, que disminuyen el riesgo de migración o de isquemia por presión, de úlceras, de perforaciones, estenosis y sangrados con el retiro, que son como las complicaciones más frecuentemente asociadas al uso de manejo de stent endoscópico. Se prefiere este manejo porque pues ayuda a prevenir la contaminación, ayuda a guiar la repitalización de la mucosa esofágica y puede pues permitirnos el inicio de la vía oral de manera temprana y también disminuye la morbimortalidad. Entonces hay diferentes materiales que se pueden utilizar. Los iniciales fueron unos stents metálicos, estos se describieron hacia el siglo XIX, principios del siglo XX, con marfil, plata y metal de goma. Siguieron los stents metálicos autoexpansibles que se vieron en la década de 1990. Y pues, por último estaban los stents metálicos cubiertos que ayudaban a disminuir los problemas que tenían de migración y adherencia. Estos stents metálicos cubiertos podían ser cubiertos de silicona, poliuretano y otros polímeros. Y por último, pues los stents plásticos recubiertos, que son los stents que generalmente se usan ahora, que tienen una fácil inserción y una oclusión efectiva y permiten pues la extracción o el reemplazo o un reemplazo del stent con menor riesgo a la mucosa del esófago. En cuanto a la sutura endoscópica, pues se puede utilizar tanto para la fijación de la migración de los problemas de la migración del stent o como una reparación primaria para las perforaciones esofágicas. Y también se puede utilizar para las perforaciones tanto agudas como para las fístulas crónicas. Este va a permitir el cierre de defectos grandes que no se pueden cerrar con clips o con stent solamente. Lo único es que esto va a requerir un endoscopio terapéutico de doble canal y pues que la aproximación del tejido pues sea la adecuada para poder realizar la sutura sin daño a la mucosa. Siguiente. El cierre con clips es uno de los métodos que también se ha utilizado en mayor medida en los últimos años para cerrar las perforaciones no solamente esofágicas, sino en todo el tracto gastrointestinal. Sin embargo, además de prevenir la migración de los stents, se puede utilizar no solo para el cierre, se puede utilizar también para el cierre primario de la perforación. Hay dos tipos de clips endoscópicos, uno que es a través del endoscopio y otro que es sobre el endoscopio. El primero se desarrolló originalmente para el control de la hemostasia, sin embargo, se ha visto que también se puede utilizar en aquellas perforaciones esofágicas que miden menos de 2 centímetros y que tienen bordes viables. Y los clips sobre el endoscopio pues hay diferentes medidas de 11, 12 y 14 milímetros. Tiene una mayor fuerza de cierre o de agarre que los clips anteriores y generalmente no se deben utilizar en pacientes que tienen una perforación mayor de 2 centímetros porque si es un tejido viable fuerte, pues que
que tenga una capacidad de aguante del clip. Por último, tenemos la terapia de evasión endoscópica. Esta es una terapia de succión negativa, como los bags que generalmente utilizamos en otras partes del cuerpo, en la cavidad abdominal. Va a permitir una succión continua del tejido para, pues, permitir también que se desarrolle un tejido de granulación. Esta esponja, o es una endoesponja que se inserta a la cavidad abdominal, perdón, a la cavidad esofágica, y que puede cubrir completamente el sitio de perforación. Puede cubrir lesiones o perforaciones que sean grandes, generalmente perforaciones también mayores de 2 centímetros, pero sí necesita un recambio cada 3 a 5 días. Generalmente se inserta una sonda nasogástrica que va a permitir, pues, va a permitir la colocación de la esponja endoluminal con la fijación de la sonda nasogástrica, y pues permite, como ya habíamos hablado, la granulación de una manera más rápida. Generalmente estos sistemas de presión negativa pues son colocados en pacientes adultos por el grupo de gastroenterología. Sin embargo, en pacientes pediátricos sí lo podemos colocar pues nosotros mismos. Por último, tenemos 2 estudios. Uno que es el abordaje actual del síndrome de Boerhaave, una revisión sistemática de un reporte de casos. En este se realizó un estudio de 49 artículos con un total de 56 casos, en casos desde octubre del 2017 hasta octubre del 2022, tanto en pacientes llevados a manejo conservador como manejo quirúrgico. Se identificaron 91% de perforaciones esofágicas en hombres con una edad media de 55.8 años. La mayoría de los pacientes, un 65% de los pacientes, tuvieron el diagnóstico más de las 24 horas después de la perforación esofágica, y el diagnóstico se realizó en un 55% por TAC, en un 26% por esofagograma y en un 15% por endoscopia de vías digestivas, obteniendo el 75% de ellos un diagnóstico al ingreso y un 25% de ellos con estado de choque al ingreso. El tamaño de la perforación esofágica media fue de 3.8 centímetros. Se llevaron 45% de pacientes a un manejo conservador, ya sea por stent, por clip, por toracostomía cerrada o por manejo de succión negativa con terapia de vacío, y un 55% llevados a manejo quirúrgico. Los manejos quirúrgicos que se describieron en este estudio fueron transtorácico en un 58%, transabdominales en un 32% y manejos combinados en un 10%. El 58% de los pacientes también mostraron estado de shock fueron manejados con el uso de stent, sin embargo con una mortalidad hasta del 30%, que fueron 2 casos. En general, este estudio nos mostraba diferencia en el tiempo de la hospitalización, y mostraba que generalmente los pacientes requerían un cierre primario reforzado, y los pacientes que fueron llevados a stent eran los pacientes que estaban más inestables o que, a pesar del manejo médico, pues persistían con fuga. Siguiente. Y el siguiente estudio mostraba reparo quirúrgico versus manejo por stent en las perforaciones esofágicas. Este fue un estudio que se publicó en el 2019. Querían evaluar las perforaciones esofágicas tratadas tanto de manera quirúrgica como las perforaciones esofágicas manejadas de manera con stent endoluminales. Consultaron una base de datos a nivel nacional en los Estados Unidos
pues incluían más de 1.000 hospitales participantes. Hubo 2.543 pacientes con perforaciones esofágicas que cumplían todos los criterios de inclusión. De ellos, el 51.7%, o sea, 1.314 pacientes se sometieron a reparo quirúrgico y un 48% se sometieron a manejo con stent esofágico. De ellos, se utilizó el stent en el 7% de los casos en el año 2009, sin embargo se vio un aumento significativo del uso de stent hasta el 78% hacia el año 2019, que fue cuando pues terminaron de la toma de datos, y concluyeron que las perforaciones esofágicas siguen siendo una enfermedad mórbida con alta mortalidad hospitalaria y que el tratamiento de las perforaciones ha evolucionado con el tiempo, siendo ahorita el uso de stent esofágico el tratamiento inicial para las perforaciones esofágicas. Como conclusiones, entonces tenemos que las perforaciones esofágicas pues requieren un diagnóstico y un tratamiento temprano, tienen una alta tasa de morbimortalidad y esta alta tasa de morbimortalidad pues va a depender del tiempo del diagnóstico de la perforación. Existen diferentes tipos de tratamiento, tanto manejo quirúrgico como médico. La decisión del tipo de tratamiento debe ser individualizada y pues evaluada por el médico tratante. Los avances en dispositivos y técnicas para el cierre endoscópico son una alternativa para menos invasión y facilidad, y en algunos casos se puede requerir pues algunos métodos híbridos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, por tu presentación. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario o quiera decir algo al respecto. Bueno, muchas gracias a todos por nuevamente asistir a la cátedra Lorencita Villegas. Los esperamos en la próxima reunión. Hasta luego, buen día. Muchas gracias, hasta luego.